pasen los hermanos del discipulado. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. No sé si hay visitas. No, ¿va? Somos todos los que estamos todos los que somos, decía un maestro. Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana, y vamos a continuar, va, con el estudio. Bueno, ya iniciamos con la introducción que hizo el hermano, ¿verdad? Sobre el libro de Efesios, ¿verdad? Y dio un panorama específico, completo, claro, de lo que es la parte histórica y literaria, ¿va? En lo que concierne a Efesios. Ahora, pregunto, a ver si estuvimos atentos. Así como está escrito este libro, ¿qué tipo de documento es? Efesios. ¿Qué es? Pero los que estamos estudiando no me digan, no los demás hermanos que tienen que saber, ¿qué es el libro de Efesios, hermano? Es una carta, una epístola. Hay otra pregunta. Es para recordar y si pusimos atención. ¿Cuál es una de las frases que dijo el hermano que más se repite en esta carta? Una de todas, pero hay una que se repite más. Solo son 2 palabras. Él dijo, creo que fue el jueves que lo dijo. Pues los que estuvimos lo vamos a recordar. Pero no recuerdo si el domingo lo dijo, pero me acordé más el jueves. Pero ¿qué frase corta se repite más en esa carta? ¿Recuerdan ustedes, hermano? Son 2 palabras. Y son las palabras, bueno, está plasmada ahí como lo más importante. Y en toda la Biblia, es una de las partes más que está plasmada. ¿Cuál sería? ¿No recuerdan? ¿Va? El hermano lo dijo, y varias veces. ¿Cuál sería, hermano? 2 palabras. No, bueno, la palabra que más que él dio ahí es en Cristo. En Cristo, y dio la idea que como más o menos 34 veces aparece esa frase, en Cristo. Todo aparece ahí con esa frase. Y ahora, otra recordatorio, cuando el hermano estaba empezando a disertar sobre la parte histórica, hubo un hermano que se levantó y hizo remembranza sobre el nombre de la iglesia. ¿Qué pasaje es? Vamos a ver si tomaron en cuenta. Al hermano, un hermano. Ajá. Bueno, ahí está, creo que estaban poniendo atención, ¿va? Era el versículo 4, el capítulo 4, el versículo 3 léalo, hermano, para ver si tiene la idea usted ahí. El 4, 3, sí. Sí, 4.3, sí. Así es. Miren, están las 2 palabras donde el hermano explicó, el hermano Leandro dijo que de ahí tomaron la idea del nombre, la iglesia, unidad y paz. Porque ellos solitos en guardar la unidad, dice. ¿En qué? En el espíritu. En el vínculo de la
paz. O sea, eso va como y representa una unión, un apego ahí cerca, ¿va? Juntos. Bueno, esas son dos preguntas, más o menos como para que estuviésemos hemos puesto atención a algo que el hermano explicó. No voy a ahondar, hermano, en contexto histórico, solo un resumen, pero antes que todo, pues hay que poner las manos en las manos de Dios la palabra, ¿verdad? Dios Todopoderoso, sea usted exaltado, glorificado, bendecido, Padre. Y gracias porque ya nos permitió hacerlo. Y en este momento queremos que usted ponga nuestros corazones, nuestras mentes dispuestos, Padre, para entender, para comprender su palabra. Ayúdenos y denos esa capacidad de darla a conocer y también, Dios, de comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias porque usted nos permite esta mañana alabarle y sobre todo, pues, sea usted bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Decíamos que es una carta, ¿va? Y dice, la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60-62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma, dirigida a la iglesia de Éfeso, una ciudad importante del Imperio Romano. Éfeso era un centro comercial y religioso, conocido por el templo de Artemisa. Era una ciudad importante de Asia Menor. Esta carta destaca la unidad en Cristo, la salvación por gracia, y exhorta a experimentar una vida cristiana basada en el amor, la fe y la armonía en la comunidad cristiana. Este es un resumen porque el hermano ya lo explicó, hermanos, más claro no puede estar. Él ya dio 2 tiempos sobre lo que es el contexto histórico, literario. Entonces vamos a entrar en sí lo que es el primer tema que vamos a aprender en esta mañana. Y como tenemos entendido que es una carta, hermano. Una carta empieza con un saludo inicial. A mí me toca dar a conocer ese saludo, ¿verdad? Normalmente una carta, hermano, está compuesta de partes. Primero tiene un saludo inicial, donde aparece el nombre del autor o el remitente, aparece también el nombre del destinatario, aparece el deseo del remitente hacia el destinatario. También después aparece el cuerpo de la carta, donde el cuerpo de la carta está compuesta de enseñanzas doctrinales, de exhortación, y también está por último la conclusión, que tiene que ver también con las partes de los saludos finales, instrucción final y despedida, ¿verdad? Esa es más o menos una idea cómo está formada una carta, y en este caso pues la carta a los Efesios. Hay cartas que tienen todavía más explicaciones, más detalles, pero esto es más o menos una forma como una carta, en el caso del Nuevo Testamento, en el caso del apóstol Pablo, él daba a conocer muchas cosas y ahí pues él exhortaba y todo lo que tenía que dar a conocer a sus hermanos, a sus consiervos, decía. Dice ahí Efesios 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles ¿en qué? Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que ahí está implícito la palabra que les decía, que se repite. ¿Cuál es? En Cristo. En Cristo. Esta es una salutación o un saludo inicial, va en la carta. Entonces me toca a mí hablar sobre ese fragmento, de esos 2 versículos. Los miré un poco complejos, pero fíjese que hay una gran enseñanza, hermano, en esos 2 versículos. A mí me tocan los 2 versículos, el saludo inicial de la carta. Al ver ahí, hermanos, se ve un poco complejo, pero fíjense bien que Pablo, él se da a conocer, primeramente, de quién viene
esa autoridad de Él. Dice, Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Por voluntad de Dios, imagínense, ahí está lo más claro, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Y escribe, dice, a los santos y fieles en Cristo que están, ¿dónde? En Éfeso. El deseo de Él, la gracia y la paz a vosotros y de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Mire que parece sencillo esa frase, hermano, pero tiene un gran contenido teológico, espiritual, y hay tanto que hablar sobre ese fragmento de esos dos versículos, y realmente pues el tema de esto está basado en que Dios nos muestra que hemos sido llamados por Él en Cristo, identificados como santos y fieles, y beneficiados de su gracia y paz. Eso solo el Señor, a través de la obra de Cristo en la cruz, recibimos ese beneficio y esa acción, pues, ¿verdad? Así como Pablo, hermanos, dice, fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nosotros también hemos recibido un llamado. Tal vez no tanto como el apóstol, ¿verdad? Como apóstol, pero hemos sido llamados ¿a qué? A servirle de alguna manera. ¿Cómo? Con nuestros dones, nuestros talentos, ¿verdad? Pablo dice que hace una declaración bien exacta ahí. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Miren, por la voluntad de Dios. Entonces, ahí refleja, hermanos, que él tuvo un llamado. Él tuvo un llamado, ¿verdad? Un llamado, y recordamos nosotros en el libro de Efesios cómo fue el llamado de él, ¿va? En Hechos, perdón. Dice que él iba tras de los creyentes, persiguiendo a los creyentes, ¿verdad? Y dice que una luz rodeó a él y a los que lo acompañaban. Y dice que fue tanto el resplandor que quedaron que no miraban nada, pero oyeron una voz. Porque Pablo iba a Damasco a perseguir a la gente, a cristianos. Entonces dice que una luz cegó los ojos y él cayó en tierra. Y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mientras Pablo se asustó, ¿va? Y quedó, porque no quería ver, no miraba nada, quedó ciego. Entonces, ¿quién eres, Señor? Pregunta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice. ¿Va? Entonces él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, claro, él al querer ver quién era no podía ver porque quedó ciego. Y los acompañantes de él, dice que también no vieron nada, solo oían aquella voz. Quedaron atónitos, dice ahí, va, escuchando aquella voz, pero no miraron a nadie. Pablo pues conoció y se dio cuenta quién lo llamó, a él perseguía. Pero recuerden que la iglesia de Cristo, a eso perseguía él, al mismo Cristo, al cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús le pregunta, le dice que era contra él la lucha que estaba haciendo. Es claro, ahí recibe un llamado y dice, ¿y qué puedo hacer? Entonces él dice, él te dirá lo que tienes que hacer cuando llegues allá a Damasco. Entonces él ahí, hermano, recibió el llamado, ¿verdad? Como enviado, como apóstol. En esta parte, hermanos, vamos a aprender un tema que tiene que ver con 3 verdades a considerar para lo cual fuimos tomados en cuenta. 3 verdades a considerar para lo cual fuimos tomados en cuenta. Mire que Pablo fue tomado en cuenta, porque él dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad no propia, dice, y no de quién, de Dios. Un llamado directo, hermano. Así como Pablo, nosotros también aprendemos, hermanos, esa gran verdad. Nosotros fuimos llamados por voluntad de Él en Cristo, hermano, también. Por lo tanto, tenemos una labor que hacer, ¿verdad? El apóstol fue llamado a trabajar en la obra, a predicar el evangelio. Así mismo nosotros también, hermano. Debemos de hablar de Cristo a otros,
¿verdad? Hablar de Él. Ahora, ese llamado que se recibe ahí, en el caso de Pablo, y así también nosotros, es un llamado con propósito, hermano. Tiene un propósito. No solo, el propósito solo es de que nos llame y tenemos la salvación. No, y también hay que ejercitar ese llamado, ¿verdad? Pablo lo llama como una vocación, ¿verdad? Y tiene un propósito. Nuestro llamado está fundamentado en Cristo, para un propósito, para una misión, para un trabajo. ¿Va? En el caso de Pablo, como apóstol de Jesucristo, claro, la palabra apóstol, hermano, según se define como un mensajero, y en este caso directamente de Cristo, porque él recibió el llamado de Cristo, ¿va? Es un mensajero, esa es la traducción que se le da a la palabra apóstol, mensajero, enviado o comisionado por Cristo mismo. De esa manera nosotros también, hermano, hemos sido comisionados a servirle, ¿va? Ya sea en la enseñanza, en la predicación, en el servicio, y también en cada uno de nuestros talentos, hermano. Antes se decía que, vaya, tocar un instrumento es un don, ¿va? Espiritual, ¿va? Pero no, es un talento, es una habilidad que de repente aprendemos algunos, unos más que otros, ¿va? Otros más diestros que otros, pero ese es algo que sirve como un talento dentro del ministerio en la obra de Dios. Ahora, los dones, hermanos, ya son aquellos que Dios da a través de ese Espíritu, como el servicio, digamos, la predicación, la enseñanza, ¿verdad? Y tantos dones que hay, hermano, que son parte de ese llamado, ¿verdad? Porque el llamado dice, tiene un propósito, y se debe ejercitar en esa vocación por la cual fuimos llamados, ¿verdad? O comisionados. Veamos Efesios, ahí en Efesios siempre, pero capítulo 4, versículo 1, la idea que nos da es de ese llamado, hermano. Así como Pablo, nosotros fuimos llamados también por voluntad de Dios por medio en Cristo. Efesios 4, 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? La vocación con que fuisteis llamados. Mire qué bonito este pasaje tiene un gran contenido, hermano. Es como un llamado o de prestar atención, ¿va? A quien le escribe. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego. Mire, ¿qué está haciendo Pablo? Que está pidiendo, pues, está pidiéndoles que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate la palabra vocación, hermano. Tiene un significado igual, traducido de la palabra klesis, que significa llamamiento. Es igual, como llamar, esa es la misma traducción que se hace la palabra normal de llamar. Entonces, vocación es un llamamiento. También se interpreta como una inclinación hacia hacer algo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, inmediatamente, si recibimos el Espíritu Santo, inmediatamente deseamos esa inclinación que tenemos hacia trabajar ¿en qué? En la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa vocación significa llamado o inclinación a hacer algo por Cristo. Esa es la idea que da la palabra vocación. Por eso dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Parece que se repitiera la palabra, porque dice, fuiste dignos de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, vocación es similar a llamado. Nada más que es un llamado con un deseo, con aquella capacidad de hacerlo y hacerlo bien. Vocación significa es hacer algo, trabajar en algo. Por lo común, cuando decimos esta persona tiene vocación para tal cosa, tiene capacidad para hacer las cosas. ¿Han escuchado la palabra ustedes en esa forma? Tal persona tiene una gran vocación. Entonces, ¿qué? Es ese deseo con que hace las cosas, da a entender, ¿va?
Entonces, esa persona fue llamada para desarrollar esa capacidad y ponerla por obra. Entonces, cuando dice ese pasaje, habla bien claro, hermanos, lo que desea Pablo para los oyentes en ese momento y también para nosotros. Recuerden que la palabra continúa y continúa a nosotros, llamándonos. Entonces, allí es bien importante considerar eso de la vocación. Yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno, de la vocación con que fuiste llamado. Ahora, la idea que da aquí, hermano, este pasaje es que nosotros debemos de hacerlo primeramente. Ese llamado tiene que reflejarse que la humildad, la paciencia y el amor en ese llamado. También debe reflejarse una vida transformada en ese llamado. Otra parte que tiene que reflejarse es una vida guiada por el Espíritu, comprometida con la misión divina de reconciliación y amor al mundo. O sea, estamos llamados a esa misión, ¿verdad?, de predicar el amor de Dios al mundo. También significa, hermanos, esa vocación significa es vivir una vida de santidad y contribuir en el bienestar de la comunidad, o sea, con todos. Esa es la idea que da ese llamado. Parece que ese llamado, como Pablo lo explica, en una sola palabra le explica lo que él tenía que hacer, esa vocación. Entonces implica, dijimos, un llamado de humildad, paciencia y amor, significa una vida transformada, guiada por el Espíritu, comprometida con la misión divina de reconciliación y amor por el mundo. Una vida llena de santidad, lo más que se pueda, y contribuir en el bienestar de la comunidad, o sea, el bienestar de todos, ¿verdad?, la comunión. Vemos lo que desea Dios a través de su palabra en este pasaje. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, cómo se explica ese llamado, ¿verdad?, esa vocación por la cual fuimos llamados, así como Pablo. 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Mire cómo dice 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? ¿Y qué más? Y llamó con llamamiento santo, mire, no conforme a qué, a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada, ¿a dónde? Mire que esa frase en Cristo se repite aún en versículos que no están en el contexto de Efesios. Esa palabra en Cristo, hermano, es fundamental, porque en Él están todas las cosas. En Él está la obra completa. ¿Quién nos salvó? Dice. Pero además de nos salvó, mire que esa salvación no implica solo estar conformes de que nos salvó, sino que también nos y llamó con qué. Se repite, mire. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras, porque nuestras obras, hermanos, realmente no son buenas. No fueron buenas. No son ni serán, porque de repente, bueno, siempre decimos que estamos en carne, ¿no?, y en carne de repente fallamos. Fallamos. Pero, claro, en Cristo estamos llamados a vivir lo más que se pueda apartado del pecado, ¿verdad? Evitar, pues, lo más que se pueda el pecado. Decimos siempre esa frase, ¿va?, de que, porque estamos, sí, pero recordemos que ya no somos los que éramos antes. Ya no somos los que éramos antes. Por eso dice, ¿quién nos salvó? Mire, la gracia de Dios es salvación, pero también significa cambio. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque no merecíamos, esa es la idea que da, no merecíamos, sino según el propósito suyo y la gracia, ese favor inmerecido que nos fue dada en Cristo. O sea, Cristo hizo todo, hermano. Nosotros solo tomamos ese regalo, como decía el hermano, explicaba el hermano, ¿va?, y lo desenvolvimos y lo tomamos, ¿verdad?, por la gracia de Cristo, porque Cristo hizo todo. Él hizo todo. Ya nosotros solo tenemos que recibir esa gracia, ese favor, ¿verdad?, y experimentarlo.
experimentarlo. Es bien importante porque ya hay dos efectos bien importantes. El llamado, con llamamiento santo. ¿Ve? Y así también se manifiesta, hermanos, en otro pasaje que da la idea de ese llamado. Por ejemplo, está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Busquemos ahí en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, dice, sois linaje de ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué? Mire la acción que hizo Cristo. O sea, en Cristo hemos recibido un llamado, hermano. Y ya nuestro estado cambia. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio. Mire, somos personas importantes en Cristo, hermano, ¿verdad? Somos un linaje, somos una descendencia del rey. Somos real sacerdocio, dice. Podemos interceder, hermano. Somos una nación que santa, una nación apartada, da la idea que da, una nación apartada. Pueblo adquirido por Dios. Mire, pueblo adquirido por Dios. Somos del Dios creador, hermano. Ese Dios que es Señor de todo. Para que anunciéis las virtudes. Anunciar las virtudes, hermano, es la idea también de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, la idea da, pues, ahí está implícito el Evangelio, hermano. Está implícito el Evangelio, la predicación del Evangelio. Está implícito las enseñanzas, ¿va? Cómo poder vivir como creyente, ¿verdad? Esa es la idea que da. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirar, mire ese cambio de lugar que tuvimos, hermano. ¿Y estábamos dónde? En las tinieblas, ignorantes de la verdad. Pero ahora estamos, dice, en su luz admirable, en Cristo. Es una obra, hermano, grande. Pareciese poco, pero es una obra que no tiene comparación. ¿Ah? De salir del poder de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? En Cristo. Realmente este llamado, hermanos, es importante tenerlo en cuenta, considerarlo, cómo es que ha sido nuestro llamado, para qué ha sido nuestro llamado. O sea, ese llamado no solo otorga nada más ese beneficio de que fuimos tomados de un lugar y puestos en otro, sino que implica que también ir más allá, darlo a conocer a otros, ¿verdad? Instruir a otros, ¿verdad? Convencer a otros. Esa es la idea que da. No nosotros, sino por la palabra que nos ha sido dada para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Porque recuerden que el poder de convencer es ¿quién? Es el Espíritu Santo el que convence. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad, la palabra, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, pues, de alguna manera, Él se encargará de hacer la obra, de convencer al no creyente de pecado, de justicia y de juicio, así como nosotros fuimos y experimentamos esa gracia. Recordemos que esa gracia fue experimentada en nosotros, ¿verdad? Ese beneficio fue también primero en nosotros y ahora nosotros, pues, declarar esas virtudes, dice, ¿verdad? De ese Dios bueno que fue con nosotros, dándonos el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y hemos tenido un llamado, hermanos, un llamamiento santo. Recuerden que es un llamamiento santo porque no es de cualquiera ese llamado, es del Creador de todo lo que podemos ver, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso, ese Rey, ese soberano,
Fuimos llamados por voluntad de Él en Cristo con un propósito. Primero salvo, pero seguidamente se nos ha sido comisionado enseñar, predicar, ¿verdad? Y dar a conocer las verdades. Y también vivir una vida, dice, apartada de la práctica del pecado, porque también implica eso, vivir ese llamamiento, ¿verdad? Conforme como Cristo quiere. Hay otro aspecto bien importante, otra verdad a considerar, para lo cual fuimos tomados en cuenta. La primera fue que fuimos llamados por voluntad de Él en Cristo. La segunda, hermanos, está ahí mismo en el pasaje siempre de Efesios. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Nosotros dónde estamos? Los oyentes originales estaban en Éfeso. Nosotros estamos aquí, en minas de oro. Entonces, este llamado nos ha sido dado a nosotros. Pero también aquí nos llama a nosotros como a los santos y fieles en Cristo que están en minas de oro. Tomémoslo así, hermano, porque la palabra estamos tomando ya para nosotros, ¿verdad? Pablo le escribió a los santos y fieles en Éfeso, pero recuerden que esa carta explicable, hermano, que era una carta que circular, o sea, había que considerarla todo creyente, todo santo y fiel en Cristo. Por lo tanto, estamos nosotros también, ¿verdad? Entonces debemos de considerarla. ¿Qué implica esa parte de este versículo? A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Hermanos, esto indica que nosotros también somos identificados, o nos ha sido dado una identidad, o Él nos identifica como santos y fieles en su Hijo, ¿verdad? Somos santos y fieles en su Hijo Cristo. También nosotros somos santos y fieles. Los creyentes aquí son descritos como santos, que significa apartados para Él. Y fieles, otro aspecto bien importante, fieles, que debemos ser leales a Dios, firmes en la fe en Cristo. Esa es la idea de ser fieles, leales a Dios y estar firmes en la fe en Cristo, no fluctuar, no ponerle atención a aquellas otras, como dicen, vientos de doctrina diferentes a la fe que nos ha sido dada. Porque recordemos que en este tiempo proliferan los muchos ideas, hermanos, filosóficas, de pensamiento humano, que de repente la toman de la Biblia, pero la tuercen, decía Pablo, ¿no? La han cambiado para conocer sus propias conclusiones doctrinales. Pero, por eso Pablo dice que advertía eso, que se mantuviesen, ¿qué? Firmes en lo que ya se les había dado. Pablo siempre en todas las cartas afirma eso, hermano, en todas las cartas, y que tuviesen cuidado de aquellos vientos diferentes de doctrina. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en minas de oro, ¿verdad? Entonces somos identificados como santos y fieles en Cristo. Esto significa, hermano, que debemos mostrar, que nos muestra que la identidad cristiana está enraizada en su relación con Cristo, ¿verdad? Santos es una palabra bien amplia, hermano. Somos llamados santos, o sea, identificados como santos. Veamos en 1 Corintios 1 y 2. 1:2, 1 Corintios 1:2. Mire cómo Pablo también lo identifica al creyente aquí, de esa forma como santo, que es la idea que da. La idea que da en este versículo, identificados como santos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, mire, santificados viene de santo. ¿En quién? En Cristo siempre, hermano. Mire que esa palabra en Cristo, usted la vamos a ver ahí la vamos a ver. En Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire cómo lo explica Pablo aquí. Mire, este pasaje es bonito, hermano, porque dice a la iglesia de Dios que está donde, en Corinto. Mire, Pablo siempre identificaba a los hermanos en todos lugares, hermano. Ahora nos indica a nosotros, a la iglesia que estamos a donde, en minas de oro. A la iglesia que está en Corinto dice a los santificados. Mire, santificados. ¿Y por medio de quién hemos sido santificados? Por medio de Cristo, por la obra en la cruz del Calvario. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Eso nos viene a nosotros también esa palabra. Es nuestro Señor, es el que nos gobierna, es el que nos dirige. Aquí se destaca, hermanos, que los creyentes son santificados, apartados y llamados a ser santos. Esto subraya tanto la identidad que adquirimos como la responsabilidad de vivir en santidad, hermano. Aquí somos identificados de la manera que somos santos, pero también hay que, dice, vivir en lo más que se pueda en ese vivir de ser santo, apartado. Evitar, pues, lo más que se puede el pecado. Evitar lo más que se puede el pecado. Esa es la idea que da, apartarnos ya de cosas que hacíamos antes, que decíamos, que practicábamos, ¿verdad? Entonces, por eso la idea lo explica de una forma, como identidad y como práctica en el creyente. Somos santos, somos mitigados, pero también debemos de reflejar esa identidad, hermano. La identidad no solo es para decir, bueno, yo soy aquí, pues no, sino que tiene que reflejarse en las acciones y en ese vivir como creyente. Colosenses 1:22, miren, ¿cómo dice Colosenses 1:22? Colosenses 1:22, estamos pasando, analizando esa palabra de santidad o santos. Colosenses 1:22. Miren cómo dice ahí. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles. Mire que aquí va más claro, hermano, la idea que da. Aquí ya significa la idea de esa experiencia, ese vivir, ¿verdad? Ese vivir como creyente. Dice, ahora os ha reconciliado. O sea, reconciliar es volver a conciliar, hermano. La palabra reconciliar significa volver a donde estábamos antes. O la idea que da es que nos vuelven a tomar y nos ubican otra vez y a estar de acuerdo. Reconciliar es volver a estar de acuerdo, ¿verdad? Recordemos que por naturaleza el ser humano, hermanos, tiene esa tendencia a creer en alguien superior, pero no lo identifica en su corazón, sino que es un pensamiento nada más. Él dice, sí, existe alguien superior, pero hasta que Cristo no viene a su corazón, esa vida no es tomada en cuenta como un hijo de Dios. No importa, muchos dicen, no, sí, yo sé que Dios existe, pero les hace falta que viva en la vida. Entonces, no es lo mismo decir que existe Dios que Dios está en mi vida. Es diferente, porque esa es la experiencia ya de un creyente que ha tenido experiencia de la fe en Cristo. Estamos ahí en Colosenses, vimos 1:22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Mire, la obra de Cristo, hermano, es grande, no tiene comparación, porque es la muerte, es el sufrimiento que Él tuvo. Hemos recibido ese beneficio de reconciliación con Dios. Mire, ese es el efecto más importante, para presentar los santos sin mancha e irreprensibles. Estas palabras parece que fueran sinónimas, pero hay una unidad en ellas, porque llama a evitar el pecado. Todas tienen esa idea.
Santo es apartado para Dios. Y si usted está apartado para Dios, usted tiene que evitar que cualquier tipo de pecado. Sin mancha. La mancha es algo que aparece en algo blanco y define, queda la cicatriz, es como una cicatriz. Irreprensible es que no tenga que decirse de ello, mal de ello. Entonces la palabra santo, sin mancha, irreprensible, es completa. Eso tiene que ver ya con nuestra vida, con nuestra experiencia como creyente. Ese diario vivir como creyente, apartado del pecado. Evitar lo que más se pueda, lo que más que se pueda es fallarle al Señor. Fallarle al Señor. ¿Verdad? Santos, apartados para Dios, sin mancha. E irreprensibles. O sea, que no tengan nada que decir de nosotros. Esa es la idea que da. No tengamos tacha. En otras palabras, no tengamos tacha. Ahora, de repente le hemos fallado al Señor. Pero recordemos que nuestro deber es confesar esa falla que hemos tenido. Y Él que perdona. Pero ya no tenemos que volver a cometer esa falta. Esa es la idea que da. Y por eso nos considera santos, ¿verdad? Apartados para Él, ¿verdad? Sin mancha e irreprensible. La palabra santo se refiere a alguien apartado para Dios, consagrado a Él. La Biblia afirma que todos los creyentes son santos por su posición. Mire que nosotros realmente, porque estamos en este cuerpo que de repente está a expensas del pecado, pero somos considerados santos, ¿verdad? Somos considerados santos. Dios nos da la facultad de ser llamados santos, pero afirma que todos los creyentes somos santos de la forma como en una posición. Hemos sido puestos y ubicados como santos, ¿verdad? Una santidad posicional se le llama esto. El hermano explicó sobre eso, ¿verdad? Una santidad posicional. O sea, en Cristo nosotros tenemos una posición de declarados santos, porque hemos sido apartados, hemos sido tomados de un lugar y puestos en un lugar especial, ¿verdad? Apartados para Dios, para servir a Dios en Cristo. Entonces, esta es una santidad posicional. Recordemos que esta obra se va a completar cuando Cristo, hasta que Cristo venga, va a completar la perfección o la santidad completa. Pero tenemos ya la santidad, hermano. La tenemos. Y por lo tanto tenemos que trabajar en ella, dedicarnos en ella, ¿verdad? En la santidad posicional. La santidad también, hermanos, da la idea, cuando se traduce, se puede significar aquello que es sagrado, ¿verdad? Físicamente puro. También da la idea moralmente sin culpa. Y significa también consagrado a Dios. Esa es la idea que da en sí la esencia de la palabra santo. Al traducirla, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o consagrado. Es algo bien importante, hermano, en la cual, pues, como nos identifica Dios a nosotros. Por medio de esta carta nosotros aprendemos que nosotros tenemos una identidad, o somos identificados como santos y también somos identificados como fieles. La palabra fiel, hermano, vamos a ver dos pasajes. Fieles se traduce como digno de confianza. Miren, alguien que se considera fiel es alguien digno de confianza. También es una persona confiable, una persona fidedigna, o sea, es digna de tenerle fe o de creerle. También es un creyente, hermano. El fiel se considera un creyente, uno que cree. También se traduce como verdad. Por eso en algunos versículos dice la palabra de verdad, ¿verdad? O la palabra fiel es esta, palabra de verdad es esta. Ese es el mismo significado, hermano, que hay que confiar en ella, ¿verdad? Así como en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se traduce igual, hermano, nada más que la palabra en el Antiguo Testamento cambia, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se llama pistos, y en el Antiguo se llama emuná, y significa lo mismo, significa aquella persona fiel, segura, honrada, veraz, y la verdad que está en ella.
Entonces, fiel es aquella persona honrada y confiable, digna de, mire, de confianza. Es algo bien especial, hermano. O sea, nos ha tenido como dignos, hermano, de confianza, nosotros, en Dios, a través de Cristo, ¿verdad? Esa es la idea que da. También es una característica de los creyentes que permanecen en la fe y son leales a Dios como un fruto del Espíritu en sus vidas. 1 Corintios 4:1. Veamos la idea que da 1 Corintios 4:1 y 2. 1 Corintios 4:1 y 2. Miren cómo dice ahí. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado como fiel. Entonces, Pablo da esa expresión a los de Colosas, es primera de Corintios, y dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, o sea, que nos conozcan como tales. Esa es la idea que da, que nos conozcan como tales, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Las cosas espirituales, hermanos, son misterios, porque hay que comprenderlas de la forma espiritual, son complejas también, de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ya dijimos, fiel ¿qué es? Una persona digna de confianza, leal a Dios, alguien que se mantiene firme en la fe, es una persona que fiel. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos, es una persona que esté segura de lo que se confía, lo que habla, se confía lo que hace, ¿verdad? Lo que declara, sea digna de confianza, es una persona fiel. También una persona fiel se experimenta en la parte práctica, hermano. Veamos Proverbios 28:20, miren cómo lo traduce Proverbios 28:20. En la Reina Valera aparece con la otro significado, creo yo. Dice, léanlo ustedes en la versión allí. ¿Alguien que lo encuentre lo lea? Proverbios 28:20. Sí, 28:20. Ajá. Mire que usa la palabra ¿qué? El hombre de verdad. Entonces, la traducción verdad también es igual a ser fiel. Porque palabra fiel es esta, palabra de verdad es sinónimo. Esa es la idea que da. Una cosa que es fiel es algo que es digna de confianza. Alguien que habla la verdad, hermano, ¿es digno de confianza, sí o no? Venga, sí. La palabra fiel es esta, palabra de verdad. Que Cristo hablaba, era la palabra de verdad. Entonces, la palabra fiel y verdad se traduce. Por ejemplo, esta traducción que tengo yo es traducción de, este fragmento que tengo aquí es de la Biblia de las Américas. Y como es la misma traducción, la misma idea, verdad y fiel son ahí cerquita. ¿Va? Fiel o verdadero es casi similar, nada más que son contextos, las palabras diferentes, pero con un significado similar. Dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin culpa. Alguien que se apresura a hacer enriquecerse, hermanos, que usa las cosas o riquezas malas vidas, pues decimos nosotros, ¿verdad? O amador de ganancias deshonestas. Entonces, la ganancia deshonesta ya no es de la forma de trabajar, forma legal, pues, ilícita, de forma ilícita o ilegal. Entonces, es la idea que da este pasaje de Proverbios. En la vida práctica, hermano, en la parte económica, la fidelidad se aplica, y es parte del vivir, ¿verdad? Esa fidelidad y ese ser digno de confianza, ¿verdad? El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Ahora, el hombre que no es verdad, mano, que no habla verdad, va a haber desconfianza, ¿va? Ya no va a ser digno de confianza. Entonces es la idea igual. Alguien que no habla verdad, que no vive la verdad, no es digno de confianza. Me da temor confiar algo. Entonces es la idea que da el pasaje, ¿va? Entonces, la fidelidad, hermanos, tiene que ver que Dios nos tomó como dignos de confianza a nosotros, como creyentes, aunque sin merecerlo, pero Él nos ha dado esa identidad de santos y fieles, dignos, creyentes, hombres de verdad, hombres fieles.
Es la idea que da, el significado. ¿Va? Honrado, veraz y de verdad. También, hermanos, recibimos otra verdad que debemos de considerar, para la cual fuimos tomados en cuenta, y está en la última parte, que dice que nosotros recibimos la bendición de la gracia y la paz de parte de Dios. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Este es un deseo del apóstol hacia la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Es un deseo, pero ese deseo, hermanos, es vivencia, es experiencia, porque Pablo lo daba a conocer para que ellos se recordaran que la gracia y la paz de Dios la debían de experimentar. Por si tenían duda, pues Pablo fíjense que Pablo en todas las cartas aplica ese deseo. Y ese deseo, hermano, es más que todo una práctica que ya debemos de vivir. La gracia y la paz. La gracia porque ya la experimentamos en el llamado. Si no fuera por la gracia, esa gracia inmerecida, no fuéramos salvos, no fuésemos salvos. Es la gracia inmerecida que tuvimos por la voluntad de Dios en Cristo. Debido a eso nosotros, por eso Pablo les recuerda siempre, gracia y paz a vosotros, el favor de Dios sobre ustedes, la paz de Dios sobre ustedes. Ahora, es a nosotros que nos llega esta palabra. La gracia a la iglesia de Minas de Oro, unidad y paz. ¿Verdad? Aquí en Minas de Oro, unidad y paz. La gracia y la paz. O sea, recibimos la bendición de la gracia y la paz de parte de Dios. Esa es otra gran verdad, por lo cual Dios nos tomó en cuenta. Que recibimos la bendición de la gracia y la paz de parte de Él. La gracia, hermano. En su contexto, o sea, en su significado original, bueno, no quiero hablar del idioma original, no que solo significado. Haris se dice en el idioma griego, Haris. Y significa influencia divina sobre el corazón. Miren, la gracia significa esa influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. O sea, nosotros la gracia la damos a conocer, testificamos de ella, de la gracia, hablamos de ella. Pero primero entró a nuestro corazón, dice, esa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de la persona que ha recibido la gracia. Y esa la hemos recibido nosotros, la hemos recibido nosotros. Hemos recibido un donativo, así se interpreta, como un regalo, un donativo, un favor, una aprobación. No lo teníamos, estábamos reprobados, hermano, como los estudiantes que apladan, ahí estábamos. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos reprobados. Pero ahora somos ¿qué? La gracia dice que es la idea que nos aprueba primeramente la salvación y nos aprueba la gracia, esa bendición, porque la gracia es una bendición, ¿verdad? Ese mérito, aunque no lo merecíamos, pero le hemos merecido porque ¿quién hizo la obra? ¿La hicimos nosotros? No, Cristo. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Ese es en síntesis. La gracia de Dios es el favor inmerecido hacia la humanidad y en esa humanidad estamos nosotros, porque ya la recibimos, la gracia. Este favor no se basa en obras humanas. Las obras de nosotros no merecen, hermanos, la gracia de Dios, pero la recibimos porque la voluntad de Él, esa fue, que la recibiésemos por medio de Cristo. Mire qué bonito es eso. No la merecíamos, pero hemos sido merecedores porque Él nos dio a través de su Hijo, ¿verdad? Es un don gratuito de Dios, manifestado especialmente en la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9 dice. Ese versículo lo sabemos bastante, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, ¿qué? Gracia, miren, ahí está, ¿ves? Ese regalo, ¿eh? Sois salvos por medio de la fe, por medio de que hayamos creído. Y esto no de vosotros. O sea, nosotros no estamos capacitados para eso, pero la gracia nos otorga ese mérito. Pues es don de Dios, dice. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras aquí ya son un producto.
un producto de que hemos recibido esa gracia. Ya no debe ser que las obras determinen la salvación, sino que ya son un producto de ese favor que hizo Dios en nosotros y por ende tenemos que hacer ¿qué? Buenas obras. Primera, las obras son los frutos, pues, dignos de arrepentimiento. Y las obras, como explicaba el hermano, las obras que fueron ya preparadas de antemano para que anduviésemos ¿dónde? En ellas. Buenas obras, buena conducta, buen proceder. Ahí está implícito pues lo que nos llama a ser santos, fieles en Cristo. Eso es práctico. La gracia como poder transformador. La gracia no solo salva, sino que también transforma al creyente y le da poder para vivir en una vida que glorifique a Dios. 1 Corintios 15:10, hermanos. Veamos qué dice 1 Corintios 15:10. El primer versículo es cuanto a la salvación, ¿va? La gracia en nuestra salvación. Ahora vamos a ver la gracia como transformación. 1 Corintios 15:10. Dice: pero por la gracia de Dios soy que lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire que lo importante aquí es lo que expresa Pablo. Mire cómo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él recibió, hermanos, un cambio rotundo, una transformación rotunda, perdón. Y él que a través del llamado, no lo merecía. ¿Por qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo la iglesia, hermano. Pero dice que él recibió, él es, yo soy lo que soy, pues, por la gracia de Dios. Imagínense, esa es la gracia que transformó la vida de Pablo. Y esa gracia también nos transformó a nosotros, ¿verdad? Esa gracia transformadora. Primero salvadora y transformadora. Hay varios aspectos, hermanos, pero el tiempo es corto para explicar tanto, que la gracia no solo es salvadora, hay muchos aspectos, pero vemos estos dos puntos que son importantes porque son los que nos han llamado a nosotros a experimentar lo primero, que es la salvación y la transformación. Entonces Pablo dice que aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fui tomado de un lugar, puesto en otro lugar especial, decía Pablo, la idea, ¿verdad? Y dice, y su gracia no ha sido en vano. O sea que esa gracia, hermano, ha tenido fruto, pues es la idea que da Pablo, ha tenido fruto, no ha sido en vano. Ha transformado la vida de Pablo y nos ha transformado a nosotros también. Entonces no tiene que ser en vano esa transformación, esa gracia. Para conmigo, dice Pablo, antes he trabajado más que todo. Mire, el trabajo en la obra, eso dignifica la gracia, hermano. La gracia que se experimenta es el trabajo en la obra de Cristo. Sino la gracia que va conmigo. Él no hacía las cosas solo porque podía hacerlas, es por la gracia, hermano. Por la gracia. Dice la gracia como fundamento de la salvación. Romanos 3:23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, miren, por su ¿qué? Gracia, puede ser por decir, mediante la redención que es en Cristo. Fuimos redimidos, hermano, por la gracia siempre. Por eso nosotros Pablo deseaba la gracia a ellos siempre, para que recordasen que la gracia es la que nos hace ¿qué? Esa bendición, hermano. Esa bendición, la gracia es una bendición, pues. Por eso se recordaba eso en sus escritos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. En Cristo Jesús está todo. Vean ustedes, en Cristo. En Cristo. Está por eso la palabra en Cristo es clave ahí. También hemos recibido, además de la gracia, la bendición de la gracia, hemos recibido la gracia de la bendición de ¿qué? De la paz. La paz. La paz, hermanos, se traduce con la única traducción que tiene. Mire que es una palabra bien rara, porque es una palabra que se traduce con un nombre propio. Ustedes conocen un nombre propio femenino. Se traduce con Irene.
Yo he oído escuchar, no sabía yo qué significaba eso, Irene. Fulana de tal se llama Irene. Y yo tuve muchachos que así se indicaban con nombre. Va, Irene tal, va, por decirlo así. Imagine que es un nombre que significa, tiene una traducción especial. Irene significa que paz. O sea, las mujeres que llaman Irene están declarando que son paz, no son guerra. ¿Verdad? Entonces, aquella que llama Irene tiene un nombre especial, hermano. ¿Se fijan? Es una palabra griega, hermano, que se escribe Eirene, pero se traduce Irene. Además de esta palabra, hermano, era el nombre de una diosa griega que representaba la paz. Imagine cómo es. Tiene un trasfondo religioso, pero el significado original es paz, hermano. Y es esa paz que como se traduce, es aquella tranquilidad en el alma, en el espíritu. Eso es paz. La paz, hermanos, que ya vimos que es un nombre de persona, ¿va? Pero es un significado profundo, paz. Dice, significa ausencia de conflicto. Reconciliación con Dios, significa paz. Significa la armonía en las relaciones humanas y el bienestar integral entre las personas o la comunidad cristiana en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ausencia de conflicto, reconciliación con Dios, hermano, esa es la paz. Ese es el efecto de la paz. Por eso Pablo siempre recalcaba, gracia y paz, y van ahí cerquita, hermano, y paz, combinada. La paz como reconciliación con Cristo, con Dios, perdón. Romanos 5.1. Romanos 5.1, mire cómo dice Romanos 5.1. Estamos hablando de esa paz como beneficio en nosotros los creyentes. ¿Verdad? Se le deseó a los Éfesos, pero a nosotros también. Es el deseo de Dios para nosotros también, como iglesia. Unidad y paz. ¿Verdad? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, es ese efecto de la paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es un pasaje corto pero bonito el mensaje. Justificados, o sea, fuimos declarados justos, hermano, por medio de Cristo. Pues, por la fe, miren, 4 puntos importantes. Justificados, pues, por la fe, o sea, al creer. Tenemos paz para con Dios, esa reconciliación con Dios, hermano, con Dios Padre. Dice, ¿por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Es una experiencia, hermano, que ningún ser la ha dado, si el único es Dios, hermano, a través de su Hijo. Nadie puede declararse que puede hacer eso por otro. No somos dignos ni somos capaces para ello. El único es Cristo en el plan de Dios, ¿verdad? Esta paz es un regalo divino que restaura la relación rota entre la humanidad y Dios debido al pecado. Entonces, venimos a la reconciliación, venimos a esa paz con Dios, porque nosotros somos pecadores, ¿no? Somos infractores de la ley, ¿verdad? Pero la paz viene a ser experimentada en nuestras vidas por la gracia y la paz que en Cristo hemos recibido para con Dios. Y eso nos establece la relación común en Cristo con Dios. La paz. La paz en las relaciones humanas. Romanos 12:18, un pasaje bien conocido también. Romanos 12:18. La paz, hermano, tiene que ser una experiencia. Aquí Pablo la desea a su pueblo, a sus consiervos, a sus hermanos. También esa palabra que nos desea a nosotros también. Y no solo deseo, es una práctica. Romanos 12:18 dice, si es posible, mire cómo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. O sea, está hablando hombres y mujeres, la paz, o sea, la paz, esa unidad que haya entre los hermanos, que no haya distanciamiento. ¿Verdad? Eso indica, hermano, que hay que promover la armonía, la unidad en las relaciones humanas. Este versículo es bien clave porque está hablando de la paz, o sea, en las relaciones humanas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz es un deseo
de Dios para con nosotros. Y debe ser una experiencia, no solo un deseo, una experiencia. Porque recuerden que es una vivencia del creyente. La gracia y la paz. Entonces la paz, hermanos, es una realidad divina que transforma la relación con Dios, con uno mismo y con los demás. Mire, es primeramente con Dios. Entonces, la experiencia con Dios, esa comunión con Dios, entonces hay comunidad, hay también esa tranquilidad en uno mismo y con los demás, ¿verdad? Es bien importante porque también, hermano, la paz es una cualidad en el creyente, es una virtud, ¿verdad? ¿Qué caracteriza? Se caracteriza por aquella tranquilidad, hermano, ¿verdad? Aquella confianza en Dios y aquella estabilidad emocional en medio de las dificultades. La paz se puede perder, hermano, en una prueba. Si no estamos en contacto con Dios, la podemos perder. Perder, no que como estamos hablando de salvación, estamos hablando de ese estado emocional que afecta el alma. Entonces la paz, hermano, se caracteriza por aquella tranquilidad, aquella confianza en Dios y aquella estabilidad emocional, aunque hayan problemas, hermano. La paz va a que se ve afectada cuando hay problemas de enfermedad económica, cuando hay una diferencia con algún hermano, un vecino o algo, se puede perder, ¿va? Pero dice que la paz debe ser restaurada, ¿verdad? Porque eso es lo que da esa confianza, esa tranquilidad. Y recordemos que esa cualidad es un elemento del fruto del Espíritu. Amor, gozo, ¿qué? Paz. Es el tercer elemento del fruto del Espíritu, es una vivencia, ¿no? La paz no solo es un deseo que tengamos, no, es vivencia, ¿no? La paz. La gracia igual. La gracia es igual. Es una experiencia que debemos de vivir. En este pasaje, pues, algo bien importante que nos recuerda que tenemos, son verdades, ¿verdad? Que Pablo, él las experimentó y las daba a conocer, pero esas verdades también a nosotros nos debemos considerar. 3 verdades a considerar para lo cual fuimos tomados en cuenta, ¿verdad? Fuimos llamados por voluntad de Él en Cristo. Somos identificados como santos y fieles en Cristo. Y recibimos la bendición de la gracia y la paz de parte de Dios, siempre por medio de Cristo, ¿verdad? Porque si no fuera eso, no fuera posible. Entonces recordemos, hermanos, que hemos sido llamados por la voluntad de Dios para un propósito. Hemos sido identificados como santos y fieles en Cristo y que experimentamos la gracia y la paz como bendición de parte de Dios en Cristo. Ahora, esto nos llama a nosotros a servir, hermano, en la obra, ¿verdad? Si hemos sido llamados, tenemos accionar, servir en la obra. También otra acción, los mismos puntos nos dan, vivir en santidad y fidelidad, hermano, es una experiencia. Y también gocemos de esa bendición de la gracia y la paz que nos ha sido dada, ¿verdad? Mire qué importante, el llamado, esa vivencia en santidad y fidelidad y gozar de esa bendición de la gracia y la paz. Que Dios nos bendiga, hermanos, y experimentemos lo que Dios nos ha dado a conocer en esta mañana a través del llamado que tuvimos, ¿verdad? A través de esa identidad que recibimos y a través de esa bendición que recibimos, que es la gracia y la paz sea con todos. Amén. Sí.
Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Pues fiel es Dios para con cada uno de nosotros. Ahora vamos a pedir a los niños. ¿Tienen versículos, verdad? Bueno, ya recordemos los anuncios, hermanos, ya los dimos, ¿verdad? Los ministerios tendrán sus cultos el día sábado. Muy bien, niños, pasen. Amén.